Disculpen, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Fábrica de fantasmas. Una construcción permanente para una crítica colectiva. Aquel. Antes muerto que vencido. Está marcando puntos para una salidera. Antemuerto que... Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Un cineclub a la distancia. Cada uno ve lo que puede. Virtual. Bueno, a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto azul. Invitamos a un grupo de espectadores de todo el país a mirar una película y que nos cuenten su experiencia. Que velaba con empeño los cuidados del canto. La película de esta semana es La Luz Incidente, dirigida por Ariel Rotter. De colorada máscara, era un preso resignado a la misión de cantar. Hola Fábrica de Fantasmas, ¿cómo están? Soy Malena de Rosario y hace unos días vi La Luz Incidente, que fue una película que disfruté mucho. Hola gente, acabo de ver La Luz Incidente. Me pareció una historia terrible, exquisitamente construida, tanto en el sentido estético como en el del relato. El blanco y negro le pone un valor extra, creo, a esos objetivos, lo terrible de la historia y lo exquisito de su relato. Cuenta la historia de Luisa, la protagonista, que acaba de quedar viuda y bueno, está atravesando la pérdida y el duelo de su hermano y también de su marido. De allí en más, el peso de la ausencia del muerto que todo lo rodea y el encuentro azaroso con un desconocido, Ernesto, que le impone su presencia de un modo perseverante, opresivo y por momentos asfixiante, generan en Luisa un estado de gran incomodidad y desconcierto. Se trata de una mujer que solo puede ser vista gracias a la luz incidente, porque ha perdido o tal vez nunca ha tenido una luz propia. La tragedia la ha transformado en una especie de fantasma al que nadie atiende ni entiende, salvo Mari, la mucama, un personaje muy pequeñito y secundario, muy bien introducido y actuado, que es la única persona que la mira con simpatía y le dice: piensa en algo lindo, así puede dormirse, o algo por el estilo. Encontrarnos ante la muerte de un modo inesperado y con el estado de duelo que implica es vivir por algún tiempo en blanco y negro. Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales y personales, compartidas entre todos. Anoche soñé con tu hermano. Vos tenés que rehacer tu vida, hija. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Rotter y soy el guionista y director de La Luz Incidente. Bueno, dejo aquí algunos mensajes, algunos audios con la intención de participar de alguna manera, colaborar con este proyecto que llevan adelante y agradeciéndoles el interés en La Luz Incidente. Cuando me preguntan por el proceso creativo y el origen de La Luz Incidente, lo primero que me viene a la cabeza es que el origen de esta película está en mi infancia y de algún modo siento que es una película que vengo escribiendo desde que nací, porque si bien por supuesto eso es inexacto, todo lo que está en juego ahí sí es algo que ocupa mi pensamiento y mi sentir desde que soy chico. Esta es una película que de algún modo para mí era indispensable para intentar llenar un espacio, una especie de vacío que había en la memoria colectiva familiar y que tiene, digamos, sus eventos comprendidos entre un par de años en los cuales se gesta el desarme y el rearme de una familia, ¿no? En general digo que es un vacío en el disco duro familiar porque hay etapas que por ser traumáticas o dolorosas, que tienen que ver en este caso con
la destrucción de una familia y con la reconstrucción de ese grupo de personas, por ser inclusive en este caso también vinculadas a un accidente que termina con una estructura familiar y a un nuevo vínculo que tampoco resulta bueno, y todo es una etapa muy dolorosa que la gente, para seguir adelante, como que la eyecta de su memoria y queda como si eso le hubiera pasado a otro o si eso hubiera pasado en otra vida. Esta idea de que cuando alguien rearma su familia y se refiere al pasado, se refiere como eso fue otra vida, a mí me desvelaba, porque me preguntaba, bueno, ¿qué otra vida? ¿Cómo es eso de otra vida dentro de esta vida, ¿no? Y entiendo ahora, con el tiempo y con los años, que una manera de superar los problemas, los traumas y también las situaciones dolorosas es justamente cambiando de página y sintiendo que lo que pasó no nos pasó necesariamente a nosotros, sino a quienes éramos en aquel entonces. Entonces, un poco esta historia viene a indagar en cómo fue que ese primer, digamos, matrimonio de esa mujer, que es mi madre en definitiva, queda trunco por un accidente y la aparición de un hombre que viene un poco a rescatar a esta mujer y sus 2 hijas y la pulsión por reconstruir la familia como algo que hay que reparar porque está dañado y que con los paradigmas de esa época había que ante todo juntar las partes y reconstruir esa foto familiar y no detenerse mucho en el dolor porque las niñas son pequeñas, porque hay que seguir adelante, porque necesitan una figura paterna, porque el hombre pensado también no solo como el proveedor, sino también como la certeza de una buena crianza. Y en ese apuro esta mujer, que todavía no pudo procesar su duelo, se encuentra con un candidato que le propone rearmar todo rápidamente, que en definitiva ese candidato en la vida real, digamos, sería mi padre, y antes de que ella se dé cuenta de que este hombre es un problema, ella ya está embarazada de quien en definitiva sería el director de la película, ¿no? Entonces un poco mi necesidad era de alguna manera entender o reconstruir, aún ficcionalmente, cómo fue ese periodo de tiempo, porque, como te decía antes, en la memoria de quienes todavía están vivos de esa etapa, que es mi madre, ella como que lo guardó bajo 15 cofres y nunca es incapaz como de relatar emocionalmente cómo fue esa etapa, porque es un gran blanco, ¿no? Un vacío de protección, ¿no? De trucos que hace la mente para sobrellevar, digamos, los momentos dolorosos. Fábrica de fantasmas. Hola, mi nombre es Mariano, tengo 44 años y vivo en Roldán. Acabo de ver La Luz Incidente. Debo decir que me alucinó el trabajo de los actores, sobre todo el de Erika Rivas y Marcelo Subioto, un desconocido para mí. A través de gestos y movimientos mínimos potenciaron la narrativa. Por momentos, en la actuación de Erika, parece haber algo inefable. Las actuaciones de Rivas, Subioto y de Susana Pampín como la madre de Luisa son verdaderamente sublimes, llenas de sutiles matices que, lejos de caer en lugares comunes o desbordes melodramáticos como el tema podría permitirlo, se sostienen en un equilibrado clima de tensión entre el dolor y el volver a empezar. Ella se casó sin conocer nada de él, me parece que es un hombre que tiene muchos secretos y no sé si la amaba realmente, sí encontró justo la pareja con hijos para hacerla suya, para hacerla su familia. Dice Ernesto, un padre, un apellido, una familia, es mejor así, que se vea bien el cuadro de familia al momento de sacarse una fotografía social. Esto es lo que todos esperan de Luisa, pero ¿es esto lo que Luisa desea para ella y sus hijas?
creo que lo que más me queda de la película es la sensación de estar desahuciada de ella, o de no encontrar consuelo y de sentir que su vida después de esas pérdidas se apagó o se opacó. Creo que en eso colabora bastante el recurso de que la peli sea completamente en blanco y negro, también el recurso de no utilizar prácticamente nada de música, salvo por alguna escena en particular. Lo único que muy, muy lenta, con poco diálogo. A los 38 minutos hubo 3 diálogos nada más. Y eso hace que muchas veces la gente se quede con que todas las películas argentinas son así, de lentas y de silencios infinitos, y no elija el cine argentino. Luisa me sedujo de inmediato, pero las fisuras en las que asoma su dolor me transmitieron angustia. En la piel de Ernesto, en cambio, me sentí torpe, ansioso y a destiempo. Fábrica de fantasmas. Crítica colectiva y federal. Conocí a alguien. ¿A quién? La película de esta semana es La Luz Incidente, dirigida por Ariel Rotter. Entonces, un poco, construido en esa hipótesis, o basado en esa hipótesis, salí como a tratar de reconstruir parte de eso, pero no guiado por una lucidez narrativa, sino como justamente teniendo que lidiar con una cercanía que es una forma de miopía también, ¿no? Es como el tener los eventos, tener una vinculación afectiva y emocional con las cosas, es una herramienta y a la vez es un motivo de no perspectiva. Entonces estuve durante 6 años lidiando con un guión en donde mi trabajo principal era tratar de dilucidar si aquello que yo quería contar tenía algún interés para alguien más o era simplemente un proceso de catarsis personal, si los elementos que ahí estaban en juego tenían una significancia o una coherencia dramática o narrativa, o era simplemente mi necesidad personal. Y en esa ceguera hice toda la película, inclusive el rodaje. Y entonces digo que es una película que filmé con los ojos cerrados, pero con la intuición muy a flor de piel y tratando de encontrar si lo que sucedía en la escena, si en el clima de la escena se conectaba de algún modo con la emoción que le dio origen. Entonces la reconstrucción no intenta ni siquiera ser fidedigna, es una construcción, digamos, que utiliza elementos, digamos, te diría más sensoriales de la historia real, pero elementos de ficción sumados a todo ese gran juego de reconocimientos y extrañamientos. Mi nombre es Marcelo Subioto. La Luz Incidente es una película muy especial para mí. Es una experiencia muy rica, ha sido una experiencia muy rica para mí como actor. La encuentro una película delicada desde su propuesta estética, es decir, desde la fotografía, el arte, el vestuario, la música. Bueno, ese tipo de películas que saben constituirse en un objeto de arte exquisito, ¿no? Y un poco por todas estas cosas a mí me genera mucha alegría saber que uno es parte de ella, ¿no? El personaje que me tocó interpretar, es Ernesto. Es uno de esos personajes que cuando a un actor le toca se pone muy contento, lo vive como un regalo, porque son personajes muy interesantes, con muchas aristas y con muchas contradicciones para componer. La película está instalada en uno de esos momentos muy difíciles que tocan transitar a las personas, que son los duelos, ¿no? El personaje de Luisa, ese personaje que interpreta magistralmente Erika Rivas, acaba de perder a su esposo en un accidente automovilístico y ha quedado viuda y con dos bebas, 2 mellizas, ¿no? Y es en ese momento justo en el que aparece Ernesto, que es un personaje encantador, que se enamora inmediatamente de ella y que va hacia su conquista, ¿no? Y que va a ser muy persistente en esa conquista, y de alguna manera se va a mostrar ante Luisa como una oportunidad para ella para empezar de nuevo. Detrás de todo esto, claro que se esconde un
un vínculo que va a terminar siendo muy asfixiante para Luisa, ¿no? Frente a este Ernesto que está dispuesto a darlo todo, a ocupar un lugar importante en su vida, pero que en realidad es alguien que no la ve, alguien que no comprende que un vínculo es un ida y vuelta, ¿no? Y Ernesto es un hombre que solo va y va y va sobre Luisa. Y finalmente va a terminar anulando a Luisa, o a intentar dejarla cristalizada en esa figura de una pobre mujer a la que por un destello o por una suerte que tuvo, por el azar, va a encontrar ese hombre que siempre la va a estar salvando. Bueno, ese vínculo cristalizado en ese lugar obviamente no va a terminar bien, pero esto no lo vamos a ver en la película. La película nos va a dejar en una instancia en donde entiendo que ese vínculo va hacia la desintegración, pero eso va a quedar para que los espectadores puedan imaginar cómo habrá sido ese final. Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales y personales, compartidas entre todos. Mi nombre es Mariel, tengo 58 años, vivo en Buenos Aires y vi La Luz Incidente. Me encantó la película, me gustó mucho que fuera en blanco y negro. La ambientación en relación a la época me parece buenísima, me encantó la ropa, los espacios, los ambientes de las casas. La reproducción de los años 60 de la mano de las cortinas de seda, el acolchado palette, los collares y pulseras de perlas, la elegancia del vestuario estilo Jackie Kennedy, son detalles precisos y preciosos. En lo que a imagen se refiere, creo que es muy clásica en el sentido de la modernidad del siglo XX, ¿no? Del movimiento moderno. Cuando busca mostrarnos imágenes, las compone cuidadosamente en la pantalla y siempre hay algo de eso de las proporciones áureas y armónicas de varias índoles. La actuación de Erika Rivas es buenísima, me parece que logra transmitir el efecto que le produce la historia, ¿no? Por la que ella atraviesa. Está todo el tiempo de su actuación como ida, ¿no? Eso me parece que está como muy logrado. Y hace algunas cosas que son, bueno, un clásico de manual por la situación que atraviesa. El personaje que más me gustó y la letra del personaje es la de Ernesto. Me parece que logra ser encantador y decidido y necesario. La violencia implícita en las dos escenas con las niñas gemelas, que son la de las fotos familiares, que es construidas, ¿no? Y la de la guitarra con ese canto tonto que canta este tipo. Esas dos escenas son magistrales en su duplicidad. Ni siquiera la resistencia de las actrices infantiles a participar de la película logra distraer de las actuaciones de Rivas y de Subioto, ni del excelente guión que nos muestra una cosa, pero en realidad nos relata otra. A Luisa le aconsejan que es una buena idea seguir adelante con él, pero en todo momento a Luisa se la ve confundida, reticente, no está para nada cómoda con la idea de avanzar. Pareciera que quisiera quedarse todavía con el recuerdo de su marido, que no hace mucho que falleció. Las hijas pequeñas congelan a la mujer en el lugar de madre, mientras que la madre de Luisa, su suegra y Ernesto la empujan a cumplir con los mandatos sociales de los años 60. Y por lo general la sensación que transmite ella, más que nada con su mirada y con su lenguaje corporal, es de una extrema incomodidad, insatisfacción, como de una persona que está desencajada y que no sabe a dónde dirigirse. Me remitió mucho a Gritos y Susurros de Bergman. Qué comparación, ¿no? En la película no hay desbordes ni en las imágenes visuales ni en las imágenes acústicas. La fotografía en blanco y negro es aséptica y bella. No hay aspereza acústica y se hace un buen uso del silencio. Sin embargo, el dolor de Luisa está ahí. Fábrica de fantasmas. Crítica colectiva y federal. Dígame, Ernesto, ¿cómo es que un hombre como usted a su edad no se casó antes? ¿Qué haces acá? Esta es mi casa. Acá viven mis hijas. Si querés venir me tenés que avisar. A mí me parece encantador.
Debo ser yo la que estoy mal. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Mónica Toschi, estuve a cargo del vestuario de La Luz Incidente y les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia. Bueno, como habrán visto, La Luz Incidente es el duelo de unas mujeres que han quedado unas sin su marido, otras sin su hijo, y todo este sufrimiento es muy contenido. El director no quería que porque estuviera deprimida Luisa estuviera en camisón o en bata, sino que ella siempre está prolija, correctamente vestida, con su pelo impecable, ni un pelo fuera de lugar. Entonces, creo yo que toda esta contención que sufrían los personajes o que tenían los personajes del dolor, como que pasó a nosotros en el trabajo, porque fue un trabajo, en mi caso, de vestuario y creo que el de todos, un poco inconscientemente de represión. Yo como vestuarista a veces encontraba cosas que me encantaban para usar y decía, bueno, estos guantecitos cuando sale, y entonces no, era mejor que no los tuviera. No queríamos caer en ese exceso de contar detalles de época, cosas con las que uno generalmente se entusiasma, ¿no? Todo tenía que ser muy medido. Creo yo además que precisamente los años 60, donde está ambientada la película, es una época en el vestuario de austeridad en las formas, ¿no? Porque las polleras, por ejemplo, son forradas, entonces no insinúan demasiado, pero son justas al cuerpo, no son ni largas ni cortas, los suétercitos no son ni apretados ni flojos, entonces es todo como contenido, simple, un poco minimalista. Todo esto ayudaba, como acompañaba, digamos, ¿no? Esa contención, esa austeridad, esa no soltura, ¿no?, que se vivía en esta familia. Además, los hombres, el pretendiente y después había muchísimos en esa fiesta y en el bar de jazz y qué sé yo, y no podíamos comprar ni realizar, sobre todo, bueno, comprar no hubiéramos podido porque no existían esos trajes de los años 60, pero tampoco realizarlos porque era costosísimo para la producción. Entonces yo decidí adquirir y comprar, sí, algunos trajes bastante neutros que no chocaban con la época, si bien no respetaban totalmente en su corte los años 60, pero daban bastante bien. Y lo que hice fue poner siempre, casi siempre, las corbatas lisas y que todos los hombres de la película usaran un pañuelito blanco en el bolsillo. Y bueno, era gracioso porque a veces cuando eran muchos, no teníamos pañuelitos para todos y terminábamos poniendo una servilleta, ¿no? Pero creo que eso de que también, que fue inconsciente, de encontrar un patrón para el vestuario de los varones, ayudó a dar una imagen de época, que finalmente no importa cuán real es, cuánto ha sido así en los años 60, sino que fue una mirada sobre la época que creo que aportó a salir del cine, de ver la película con una idea de los 60 en la cabeza, que creo que estaba bien y que también ayudaba a toda esa sencillez, esa como que todo era un poco parecido, ¿no? Ella cuando se casa era un vestido muy lindo de un diseñador, ¿no?, maravilloso, que es Pablo Ramírez, y era un vestido largo. Y cuando estábamos filmando, yo veía que el plano era corto, digo, ay, qué pena, ¿no?, porque tenía una espalda muy linda hasta abajo. Y luego creo que fue un acierto que no se viera que el vestido era tan importante, porque es como que el director fue encontrando una medida, ¿no?, de que todo fuera menos en todo, absolutamente en todo, y eso fue lo que le dio un estilo a la película. Y creo que lo interesante de todo, de estos detalles estéticos, es que acompañan el sentimiento de los personajes, ¿no? Bueno, eso es todo y me despido y felicitaciones por la radio. Fábrica de fantasmas. Yo tengo una formación mixta.
parte vinculado al guión y la dirección, pero sobre todo con un anclaje muy fuerte en la fotografía. Trabajé más de 10 años en cine, en iluminación, en cámara, y los conceptos de la luz reflejada y la luz incidente son conceptos que provienen de ese mundo. La luz reflejada es la luz que una persona rebota, y la luz incidente es la luz que le llega a una persona o a un objeto. En la elección de este título tenía varios motivos. Por un lado, la idea de que en algún momento esta mujer recibía como una cierta luz de esperanza o de posible camino con la llegada de una nueva vida a su composición familiar, cosa que por otro lado luego quedó fuera del relato, ¿no? O sea, en el guión ella terminaba embarazada y en la película sentí que era demasiado, que ya no hacía falta más, y que había que terminar un poco antes la ambición de contar. Y por otro lado me gustaba mucho el juego de palabras que proponía entre el incidente, que terminó con, digamos, esta idea del incidente tomado más como sustantivo, donde de algún modo el accidente o el incidente que tuvo y que en su familia, en el cual murieron su marido y su hermano, termina revelándose a lo largo de la película. Es como algo que sabes que pasó pero no sabes muy bien cómo, y que ella termina de algún modo en el momento de, entre comillas, ¿no?, consumar su encuentro con el nuevo candidato. Necesita contar y sacarse de adentro y contar un poco, o sea, echar luz sobre lo que pasó, ¿no? Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales y personales, compartidas entre todos. Creo que además de lo que vemos que le pasa a ella, también hay como una idea de destino fatal ineludible, ¿no? Para mí queda muy bien plasmado en la escena en la que ellos, Ernesto y Luisa, se conocen, y él le dice: evidentemente ninguno de los dos quisiéramos estar acá, no vamos a tener otra opción más que acompañarnos. La luz incidente en fotografía es la luz que ilumina la superficie de un sujeto. Una luz diferente se presenta en la vida de Luisa para volver a iluminarla. Resta descubrir si Luisa se dejará tocar por esa luz que se le ofrece. Más que una palabra, creo que la esencia de la película puede sintetizarse en la escena en que Luisa está frente al placar. Vemos caer una lágrima furtiva, pero no la vemos llorar. Creo que aunque Rother haya elegido los años 60 como contexto para poder tomar distancia de una historia que probablemente tenga mucho de autobiográfico, este cuento del príncipe que llega en su corcel sigue teniendo hoy tanta vigencia que asusta. En ese sentido creo que es muy fácil, para mí particularmente y en general para las mujeres, para las feminidades, identificarse con la protagonista, porque la verdad que para nosotras en una sociedad patriarcal como en la que vivimos, más allá del momento, porque puede ser ahora como en el momento que está situado la película, más en los 60 con una sociedad más conservadora, es muy fácil identificarse con un personaje que pareciera que no tiene escapatoria y que termina aceptando algo que realmente no quiere, pero que es lo que se le impone desde el afuera. El final incierto y borroso es una incógnita, pero es difícil esperar algo bueno. Fábrica de fantasmas. La película, por otro lado, tuvo como en su proceso de búsqueda todo el tiempo como una fuerte presencia fantasmal de ese marido ausente, que no está. Inclusive en distintas etapas el guión tuvo esa presencia como parte de la narración, esa presencia ausente, que en la película yo siento que algo de eso se percibe, pese a que no fue filmado, digamos.
algo de eso se percibe, y tuve en su momento y tengo la ilusión de en el futuro contar la historia desde el punto de vista del fantasma, y en ese caso esa secuela posible sería La luz reflejada. Necesito un cachito de luz, atrapar unos rayitos de sol. A partir de las opiniones y las voces, construimos una reseña coral y federal para difundir, recomendar y pensar la producción de cine nacional. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino a vecino. Fábrica de fantasmas. La película de esta semana fue La luz incidente, de Ariel Rotter. La podés encontrar en la plataforma de contenidos digitales cine.ar. Si te querés sumar como colaborador de Fábrica de Fantasmas, Sumate y escribinos a fabricadefantasmas@gmail.com o encontrarnos en las redes Instagram y Twitter como Fábrica BUH.